Muy buenos días, mis queridos alumnos de sexto básico. Les habla su profesor Javier Bastía, su profesor de historia. Primero que todo, espero que se encuentren muy bien y seguros y protegidos en sus hogares junto a sus familias, siguiendo las indicaciones y siendo conscientes del proceso y del problema que estamos viviendo a nivel mundial y nacional. También quiero aprovechar de felicitarlos por la excelente respuesta, por el excelente trabajo que hemos tenido hasta el momento, respondiendo a tiempo o respondiendo, cierto, con responsabilidad, con esfuerzo, todos los materiales de aprendizaje que hemos tenido, las guías, los videos, las actividades, y ahí me demuestran, cierto, y ahí demuestran que ustedes están capacitados para responder a las exigencias que estamos pidiendo, cierto, y espero sinceramente que sigan de la misma manera respondiendo todo este arduo proceso que hemos trabajado hasta el momento. Les mando desde ya un fuerte abrazo y el día de hoy, cierto, estamos aquí reunidos en una segunda clase interactiva para continuar con los contenidos de la Organización Política de Chile. Eso es súper importante, el título de esta unidad, porque estamos aprendiendo, estamos viendo, revisando todos los elementos constitutivos que tiene la organización o cómo se organiza políticamente nuestro país. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser recalcar las características y los elementos político-administrativos fundamentales de Chile. Vamos a revisar qué elementos o qué características posee la organización de Chile, cómo se organiza nuestro país y cómo o qué elementos son los importantes a recalcar o a tener en cuenta o en consideración en estos momentos. Desde ya entonces, chicos, los invito a poner atención, a revisar los contenidos que tienen en su libro, en los apuntes anteriores, y recordar que todos estos contenidos se encuentran relacionados con lo que hemos visto previamente. ¿Ya? Esto es para fundamentar y reforzar los contenidos que ya hemos visto previamente en todas las actividades. Así que comencemos. Primero que todo, debemos señalar que nosotros somos parte o vivimos en Chile, ¿cierto? Y se declara Chile como una república democrática, un elemento muy importante, república democrática. Chile es una república democrática. Chile se organiza políticamente en una república democrática y tiene distintas características. Primero que todo, ¿qué significa que seamos una república democrática? Chile se organiza, ¿cierto? Es un país independiente desde 1818, 1810, ¿cierto? Y es donde nosotros comenzamos a organizarnos independientemente, sin la necesidad de otros países, sin la necesidad de que otros nos gobiernen, y Chile, cierto, se declara una república democrática. ¿Y qué quiere decir esto? Que el poder, que el derecho, que lo importante, las decisiones las tiene el pueblo, la política la hacen las personas, el pueblo. Por lo tanto, esta característica es fundamental para entender qué características va a tener. Una de las primeras características y más importante de esta República Democrática es que Chile reconoce o se ampara en un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? El Estado de Derecho quiere decir que Chile se organiza y estructura bajo el derecho, bajo las leyes. No es que alguien haya dicho Chile se va a organizar así, así, así y yo lo quiero hacer de esta forma, a libre decisión. No, aquí todo lo que políticamente se hace y lo que Chile estructura está determinado por las leyes. Todas las personas, todos los grupos de personas, todas las instituciones, ¿ya? Todos los cargos políticos son o se encuentran organizados y estructurados y determinados por la ley. Y recordar que la ley tiene un elemento que es fundamental, que es el que está más arriba, el más importante, el que está arriba de absolutamente todo, y esa, como sale aquí en la fotito, ¿verdad?, es la Constitución Política de la República de Chile. Esto lo vamos a ver en un momento más adelante. Otro elemento fundamental sobre la República Democrática es que Chile o esta República Democrática
posee la soberanía popular, muy importante también. El poder, el poder que tiene un Estado, ¿verdad? Lo posee no un presidente, no un grupo de personas políticas, no los más ricos, sino que el poder lo poseen el pueblo, las personas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, o las personas, ¿verdad?, somos los encargados de elegir a una persona que nos va a gobernar, nos va a dirigir o nos va a representar. Pero el poder en sí es único y exclusivo de las personas, de todas las personas. Por lo tanto, la soberanía popular quiere decir que nosotros tenemos el poder, ¿cierto? Tenemos la decisión de decidir, ¿cierto? O sea, perdón, la decisión de elegir, de escoger y de escoger qué persona o qué queremos como país. ¿Y cómo lo entregamos? ¿Cómo hacemos eso? A través de las elecciones, del sufragio. Eso lo vamos a ver también en un momento. Otro elemento importante de este Estado de Derecho, o sea, y de esta República Democrática, es que Chile se encuentra o tiene una división clara de los poderes del Estado. Recordemos que ya hemos visto la división de estos poderes y las personas que los representan, y son tres poderes principalmente: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Estos tres poderes son independientes uno de otros, no pueden interferir no pueden interferir uno con el otro, siempre están divididos, siempre están apartados, siempre están en diferentes esferas, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué razón? ¿O por qué razón se hace esto? Ustedes ya lo saben, pero es bueno siempre recalcarlo. Esta división de poderes se hace para evitar que exista una persona o un pequeño grupo de personas que tenga todo el poder, como antiguamente pasaba con los reyes. Recuerden que los reyes tenían todo este poder en ellos, ¿ya? Desde que se elimina la monarquía, se va a decidir dividir estos poderes, dividir esta fuerza en tres elementos, en este caso, y vamos a evitar de esta forma que existan una persona que tenga todo el poder y se convierta en un tirano, ¿cierto? O que no respete los derechos fundamentales de las personas. Muy importante esto, chiquillos. Y otro elemento también que es fundamental para una república democrática es la existencia y la búsqueda del bien común. El bien común, chicos y chicas, es el beneficio, el bienestar, es buscar lo mejor, no solamente para un pequeño grupo o para un par de personas, es para todos, para absolutamente todas las personas que componen a esta república llamada Chile. Por lo tanto, es importante que entiendan que tenemos derecho a estar o a recibir o a buscar o a encontrar el bien común. Tener un trabajo, a tener educación, a tener salud, a tener un bienestar, un hogar, una familia, a tener amor, etcétera, etcétera. Todos tenemos derecho a el bien común. Y es también rol de todos, tarea de todos, encontrar y beneficiar a este bien de todas las personas. Otro elemento importante que hay que recalcar es la importancia que tiene la Constitución Política de la República de Chile. La Constitución, miren, este detalle yo se los comenté en clases y es bueno reforzarlo. Constitución es con mayúscula, ya es este tipo de Constitución es con mayúscula, es un nombre propio. ¿Y qué es la Constitución? Este elemento que lo hemos escuchado por harto tiempo y que lo vamos a escuchar de aquí en adelante, así que es bueno que se mantengan y que anoten esta definición, que se la sepan, la manejen y la hagan suya. La Constitución es la ley principal y fundamental de Chile y de cualquier otro país que tenga una Constitución. Por lo tanto, ninguna otra ley puede contradecirla. Es importante esto, chicos. La Constitución es la ley que está acá arriba y absolutamente ninguna otra ley puede superarla o estar al mismo nivel. Siempre, siempre las leyes están abajito de la Constitución. La Constitución es la que manda a todo y a todos. Ninguna persona, grupo de personas, institución o leyes puede pasar a llevar la Constitución. Absolutamente nadie.
La Constitución también, ¿cierto?, establece que la organización política de Chile es una república democrática. La Constitución, este librito tan importante, es la que dice Chile es una república democrática y nos entrega las características que vimos anteriormente. Por lo tanto, como está escrito en la Constitución, nadie, absolutamente nadie, puede pasar a llevar lo que dice. Por lo tanto, hay que respetar lo que la Constitución establece, entre ellos el bien común, entre ellos, ¿cierto?, la soberanía popular, entre otros elementos importantes, y los derechos que también dice la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, la Constitución, este librito, es importantísimo para mantener a este país bien estructurado y para que se respeten todas las leyes y normas que ahí están contenidas. Por lo tanto, es fundamental entender la importancia de la Constitución, chicos y chicas. Además, cierto, la Constitución garantiza los derechos de todas las personas, ¿ya? Estos derechos, cierto, que ya también lo sabemos, conllevan obligaciones. En la Constitución se establecen algunos derechos, ¿verdad?, de las personas y que deben ser respetados, porque recuerden, nada ni nadie puede contradecir o no respetar la Constitución. Y aquí, cierto, sale la balanza que hace referencia al equilibrio que deben existir entre derechos y obligaciones. Ya debe existir misma cantidad de derechos y misma cantidad de obligaciones. Ojo con eso. ¿Por qué la independencia de los poderes del Estado es necesaria para una república democrática? Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Y la Constitución sabemos que establece la separación de los estados, los tres poderes del Estado que ya sabemos que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y la independencia es muy relevante, ¿cierto?, en una democracia porque evita los abusos y que una sola persona tenga todo el poder, como antiguamente lo hacían los reyes. Recuerden, esta es una medida que se crea para evitar que exista una sola persona que mantenga todo el poder y eso es un problema. También sabemos que existen autoridades que son elegidas por votación, ¿cierto?, o que son escogidas por la soberanía popular. Recuerdan que la soberanía popular es poder elegir a la persona que queremos que nos represente. Como sabemos, Chile es un país muy largo y grande en extensión, ¿verdad? No tiene tanta población, pero es muy extenso y variado. Por lo mismo, para una mejor administración de esto, el territorio de Chile es dividido en, primero que todo, regiones, provincias y comunas, ¿ya? Las regiones son las más grandes, las provincias y las comunas son las más pequeñitas. Y obviamente hay autoridades que son elegidas para representar esto y otras son designadas por el mismo presidente de la República. Como ya sabemos, las autoridades elegidas por la soberanía popular, por decisión y voto de las personas, eso es importante, son el presidente, los senadores, diputados, gobernadores regionales, los consejeros regionales, alcalde y los concejales. Los demás, por ejemplo, ministros, son designados por el presidente de la República. Y como ya sabíamos, como lo estábamos comentando, la votación popular es una forma de participación ciudadana importantísima. Todas las personas pueden votar que cumplan los requisitos que ya hemos visto previamente, ¿cierto? Y deben ser elegidos los representantes según los gustos e intereses que tenga cada ciudadano o cada persona. El voto es fundamental para que la República Democrática funcione correctamente. Y como ya sabemos, algunas características de las votaciones, ¿verdad?, es que son elecciones libres, informadas, periódicas y que discuten propuestas que buscan el bien común. Señoritas y caballeros, esta pequeña clase, ¿cierto?, tiene elementos fundamentales que les van a servir para fundamentar y reforzar los elementos que ya hemos visto en clases anteriores. Les deseo unos muy buenos días, deseo que se encuentren muy bien y seguros en su casa, espero verlos muy pronto, porque a pesar de que los vi muy poquito, ¿cierto?, en clases, en la sala, los extraño mucho verlos en clase y que podamos aprender de la mejor forma posible. Los invito, chicos, a seguir poniéndole empeño, poniéndole esfuerzo, poniéndole atención a estas clases que tienen mucha dedicación de parte mía y de todos los profesores, ¿cierto?, de Colegio Numancia. Les mando un muy fuerte abrazo y espero verlos muy pronto, chicos. Ánimo y fuerza, chiquillos, y los espero
pronto en la sala de clase.